me parece. Entonces, tengo el gusto de presentarles al doctor Gerlán Tejerina Silva. El doctor es doctor en salud pública de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Tiene una residencia en salud internacional en la OPS, maestría en salud pública del Instituto de Medicina Tropical de Amberes de Bélgica y de pregrado es médico cirujano. El doctor tiene pues bastante experiencia en salud pública en varios campos como funcionario ejecutivo, como consultor de instituciones públicas y de cooperación internacional en América y Latinoamérica. Es profesor de salud pública en universidades de Bolivia. Tiene 19 o más publicaciones científicas y es militante de la medicina social y la salud colectiva latinoamericana y pues se honra de estar participar en el proceso de cambio que tienen en Bolivia. Entonces es un gusto pues para mí y un honor también poder contar con el doctor Gerlán Tejerina en la sesión del día de hoy. Entonces, bienvenido, doctor Gerlán. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dora. Muchísimas gracias a todas y todos. Es un honor realmente estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Bueno, no voy a entrar en ninguna consideración pedagógica. Somos todos colegas. Estoy seguro que muchos de ustedes hacen esto, justamente dar docencia de doctorado y postdoctorado. Entonces, lo que les invito es a que compartamos. Tengo el privilegio de poder compartir primero lo mío, pues, ¿no? Un par de ideas desarrolladas sobre la atención primaria en salud, el cuidado integral de la salud y la vida como un paradigma en formación y específicamente un poco de la historia en el mundo y en Latinoamérica. Pero ojalá que esto pueda ser realmente un conversatorio, ¿no? Ojalá que podamos todos ir construyendo de manera colectiva. Entonces, con tu permiso, Dora, comparto la pantalla para empezar esta corta exposición. ¿Pueden ver mi pantalla, compas? Sí, doctor. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Maravilla. Para Karim y quienes estuvieron en el módulo anterior, van a ver que, bueno, han habido algunas actualizaciones de la presentación. Esto solía compartirse con Oscar, con el profesor Oscar Feo, maestro de maestros, que lastimosamente hoy no nos puede acompañar, pero que nos acompaña porque, insisto, es mi maestro. Mucho de lo que digo lo he tomado de él y creo que vamos a tener alguna grabación de su parte. Entonces, empezamos. A ver, quisiera empezar con historia un tanto antigua. No vamos a entrar al esclavismo en la Edad Antigua, al feudalismo en la Edad Media, sino que nos quedaremos en la Revolución Industrial, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con el denominador común de que en general podemos ver al mundo como un espacio donde han habido siempre los que lo tienen todo y los que no tienen nada, ¿no? Los que tienen todo y los desposeídos. Primero amos y esclavos, después señores feudales y siervos de la gleba, y ahora en este fin del siglo XIX, burgueses, capitalistas y proletarios. También el denominador común es que a los que no tienen nada, pues les falta todo. Específicamente estamos en la Europa de mediados del siglo XIX, revolución industrial que atesta las ciudades de campesinos recién emigrados sin absolutamente ninguna educación, ningún servicio, ningún derecho. Y, y bueno, pues se vuelve insostenible.
lo que llaman la cuestión social eufemísticamente, pues estaba haciendo que, primero, que se vuelva realmente invivible. Ciudades como Londres o París apestaban por las excretas y porque habían muertos literalmente debajo de los puentes. Y la gente además se comienza a enojar, ¿eh? Porque creo que es lógico. Cuando tu hijo se muere por una diarrea en un invierno, en un rincón insalubre, pues te enojas y muchos comenzaron a enojarse y ya había pasado la Revolución Francesa en el siglo XVIII y ya don Carlitos había sacado su manifiesto comunista en 1850 y se estaban armando. Entonces, oye, se venía una fea en Europa. Y en general, el mundo de ese tiempo, los líderes de aquel tiempo, los pueblos de aquel tiempo ven dos alternativas. O sea, así no podía seguir la cosa. Una de dos. O los proletarios, esta nueva en ese tiempo clase formada, los trabajadores toman el poder y tomando el poder toman el control de la producción y por lo tanto de sus propias vidas, solucionan sus carencias por medio de la toma violenta del poder, o los que en ese momento detentaban los gobiernos dicen, oye, hay que hacer reformas sociales, pero realmente profundas, ¿eh? Si no, se nos va a ir de de las manos. Y bueno, del comunismo no vamos a hablar mucho. Me encantaría, pero no nos va a dar el tiempo. Pero la vertiente de la que somos herederos todos en este lado del mundo es de la segunda alternativa. Vamos a mejorar las cosas para que las personas, las familias, estos que se están muriendo hoy día de hambre y de enfermedades carenciales, no nos hagan una revolución. Y surge lo que hoy llamamos el estado de bienestar. El fin del gobierno es el bien de la humanidad, decía John Locke, para ese tiempo una consigna más o menos revolucionaria, ¿eh? Eh, y se comienza a crear una doctrina que dice que, oye, el Estado debería meterse un poco en la vida de la gente. El mercado, que desde Adam Smith y todos sus sucesores se había vuelto el soberano de la organización social, oye, el Estado como que debe regularlo, debe regular partes, cuando menos, del mercado, del empleo. Y creo que no está bien que porque hay mucha oferta de mano de obra, se contraten niños de 11 años para que trabajen 18 horas por día, ¿no? Y además con un salario miserable. Eh, Deberíamos hacer algún programa de redistribución de la renta, o sea, de la riqueza que se genera para políticas sociales y debería haber un mínimo prestaciones, un mínimo de servicios de protección para la gente. Un salario mínimo, educación, atención sanitaria, vivienda, prevenir y generar la marginalidad mediante servicios sociales. Y en salud específicamente, viene este señor, el canciller don Otto von Bismarck, en la naciente Alemania, que específicamente dice, oye, no está bien que la gente se enferme tanto y que se muera tan pronto. Eh, Vamos a dar un seguro, o sea, vamos a darles algunos servicios contra la enfermedad, accidente y contra la vejez, es decir, contra todos los factores que pueden impedir que una persona trabaje, produzca, como parte en general de políticas sociales para proteger a las personas contra riesgos económicos.
Este es el primer principio probablemente, ¿no? Es decir, esta fue una política social, pero con fines, con principios básicamente económicos. Mantener la productividad de las fábricas y evitar la revolución comunista. Y esto se va extendiendo en general por Europa en un principio, pero también por otros varios lugares. Recordemos que hasta Roosevelt y Eisenhower implementaron algún tipo de estado de bienestar en Estados Unidos en aquel momento, y Japón fue uno de los más entusiastas, por ejemplo. Entonces se comienza a implementar esto, ¿no? Regulación del mercado, sobre todo del mercado laboral, es decir, se comenzaron a poner algunas reglas para que los empresarios industriales contraten a sus trabajadores, y se comenzó a dar algún tipo de servicios públicos. Esta es probablemente la otra palabra clave. Se comienzan a dar servicios públicos. El Estado comienza a dar servicios, sobre todo educación y salud. Pero este estado de bienestar que no se construye de un día para otro. De hecho, se le da este nombre y se comienza a volver una doctrina con base científica solo después de la Segunda Guerra Mundial. Si nos damos cuenta, siempre se ha dado en momentos de crisis, ¿no? Esto de la protección social no es para países ricos en gran bonanza, todo lo contrario, es la manera en que un Estado reacciona para proteger a su población y protegerse a sí mismo como Estado en tiempos de crisis. Cuando falta el dinero, cuando no hay trabajo, es cuando el Estado tiene que proteger y protegerse más. Creo que esta es una lección importante para los días que estamos viviendo hoy. Pero bueno, en general, de acuerdo al grado en que los individuos pueden mantener algún tipo de calidad de vida independiente de su participación, o más bien, en qué grado esto es dependiente de su participación en el mercado, pues, básicamente de su grado de riqueza, es que tenemos tres modelos de estado de bienestar. Y esto lo pasamos muy rápido. Ustedes, la mayoría son cientistas sociales, lo saben perfectamente. El modelo liberal. El Estado solamente regula el mercado para hacer que las leyes del mercado funcionen, deja la protección social en general que sea privada, es parte del mercado, que se regula en el mercado, y el Estado subsidia solamente a quienes realmente no pueden competir en el mercado, solamente a los que están completamente fuera, y esos son los pobres de los más pobres, ¿no? Esto obviamente hace un altísimo grado de estratificación, de segmentación social y desigualdad. El otro modelo, el modelo conservador. El Estado ya interviene un poco más en el mercado, impulsa al mercado para que comience a generar algún tipo de bienes públicos. El modelo mutualista, ¿no? De la cooperativa es probablemente el más típico. Hay otros varios modelos, pero en general hace lo que hoy llamaríamos alianzas público-privadas para que se generen bienes sociales, para que se genere protección social, y se enfoca muchísimo en que la familia es el cohesionador social por otro lado, pero además es el espacio en que se genera esta protección social. Es decir, hay un muy fuerte componente ético, moral, conservador, por supuesto, en en este modelo. Y los seguros sociales son de los más diversos en este modelo, y el que probablemente se impuso como modelo, cuando menos en esta parte del mundo. Estamos hablando, insisto, en el desarrollo del siglo XX en general. En la posguerra nos llegó todo esto en general a Latinoamérica, con excepciones, por supuesto, que es el modelo socialdemócrata, donde no solamente el Estado tiene la intención de regular, de intervenir sobre el mercado para perfeccionarlo, sino que tiene en mente una
un modelo de sociedad que intenta, así para ser muy concretos, y los cientistas sociales me disculpan por la simplificación, fortalecer una clase media. Es decir, comenzar a sacar a los pobres de la pobreza, de la marginalidad, para hacer clases medias fuertes. Los de arriba, los ricos, ellos no los toques, no los molestes, ellos que sigan haciendo sus fortunas, pero sobre el resto vamos a intentar más o menos igualar a la sociedad y vamos a intentar que todos tengan la mejor calidad de vida posible mediante servicios públicos, mediante protección social, con tendencia, con aspiración de universalidad. Todo igual para todos, menos para los más ricos. Ellos, insisto, no los toques, ellos siguen nomás comprando lo mejor porque pueden pagárselo. Pero para todos los demás, intentemos ser lo más equitativos posibles. Disculpen una vez más la simplificación. Eh, y la salud no es muy diferente de todo esto. La salud es en estos modelos un servicio social más. Es uno más de los elementos que se imbrican para la construcción social y nació como todos estos servicios, y esto es plenamente válido para nuestra América Latina, básicamente perdón, estoy hablando del servicio de salud, de la atención en salud. Podemos hablar muchísimo, ojalá haya oportunidad, sobre los conceptos de salud y la salud sobre todo como el producto de la determinación social. No vamos a entrar en eso, sino hablo de servicios, de la atención en salud. Básicamente nace en todo el mundo occidental con dos vertientes, ¿no? Uno como un servicio liberal. El médico, el cirujano barbero, qué sé yo, no era muy distinto al sastre, al zapatero, al herrero, no lo sé. Un oficio que sabía hacer algo, eh, real o imaginariamente curar eh, a la gente, y que pues vendía sus servicios a quien podía pagárselo, ¿no? Básicamente los ricos seguramente eran mucho más escasos los médicos que los zapateros o los sastres. Pero también se había creado en toda esta parte del mundo, no estamos hablando de otras tradiciones donde había algún tipo de servicio público, pero aquí nos llegó el hospital, básicamente, nos llegó algún tipo de servicio social como caridad. En todos nuestros países hay algún hospital que se llama o se llamaba San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque fue esa orden religiosa católica, la que llegó con la misión de curar enfermos, pues, ¿no? De atender enfermos, no necesariamente curarlos, no había muchas capacidades, pero crearon hospicios, crearon hospitales, se encargaron de eso durante muchísimo tiempo, hasta que siglo XIX, un siglo de bastantes cambios, ¿eh? Con el señor Pasteur en Francia, que descubre a las bacterias, y Koch, que más o menos sistematiza cómo se puede lidiar con ellas, y con los avances en la cirugía, sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial. eh, la medicina comienza a volverse una ciencia más o menos efectiva. Es decir, por fin los médicos pueden realmente curar y prevenir eficientemente. Y esto nos llega en el siglo XX mediante una ola de eh, corrientes que vienen en general desde el norte. Insisto, estoy hipersimplificando, cada país tiene su historia. Seguramente México y Argentina tuvieron eh, avances un poco distintos, pero en general a esta parte del mundo nos llegan las corrientes del norte
por ejemplo, con la modernización de los hospitales, ¿no? El señor Flexner en Estados Unidos había creado ya su modelo de formación médica, pero que estructuró definitivamente el hospital clásico tradicional, que seguramente todos conocemos todavía ese con servicios, con jefaturas, con una organización estrictamente vertical, casi militar. Bueno, eso viene por una parte y es básicamente en el hospital donde se atiende a la enfermedad individual, donde se atiende a la persona enferma que demanda espontáneamente servicios, pero el Estado comienza a encargarse de lo que llamaríamos los bienes colectivos o los bienes, los servicios con altas externalidades. Eh, Programas de control epidemiológico. Habíamos descubierto que lo que estaba matando a las grandes mayorías eran sobre todo bacterias. Creo que no nos metíamos tanto con los virus, con los parásitos había un poco menos, no sé, se sabía un poco menos todavía, pero oye, pues se controló la malaria en Panamá y gracias a eso se hizo el canal, más allá de la dominación grosera que se hizo. Bueno, no vamos a entrar en cómo Estados Unidos se hizo de esa parte del mundo, pero fue gracias a su tecnología sanitaria de control epidemiológico que logró este enorme avance y se había erradicado la viruela y se estaba pudiendo controlar la tuberculosis en la India. Entonces hubo una verdadera explosión de programas de control epidemiológico que fueron una maravilla, ¿eh? No vamos a eh, priorizarlas en este momento. Salvaron millones de vidas, mejoraron la calidad de muchísima gente, pero hasta ahí llegaba. Eh, Nacía OPS y otras agencias, sobre todo norteamericanas, para esta nuestra parte del mundo. Rockefeller fue una de las más importantes, pero no la única, que hicieron muchas cosas buenas, pero llegaron hasta ese su límite. La gente se seguía muriendo de otras cosas, ¿no? De lo que es normal. Y nos llega esta revolución, que no nació en Alma Ata en 1978. Esto se había ido gestando durante mucho tiempo. Lo que hicieron los señores Halfman y Mahler desde OMS y UNICEF respectivamente fue, como suele pasar en la historia, recoger, cristalizar una corriente que ya se estaba dando desde hacía una y un par de décadas, inclusive en todo el mundo. Centroamérica había sido un laboratorio magnífico. En Guatemala, Honduras y varios otros, el sur de México, según creo, para experiencias de atención comunitaria, ¿no? Eh, y en la India se habían creado también enormes experiencias de control, sobre todo de tuberculosis, pero de atención más o menos integral. Y en una circunstancia muy particular, en plena Guerra Fría, este es nuestro contexto específico, estas dos instituciones, UNICEF y OMS, deciden convocar a esta conferencia de atención primaria y lo hacen nada menos que en una república socialista soviética. Oye, ¿por qué? Los que dicen saber cuentan que se alinearon los astros para que primero no haya mucho dinero disponible en aquel momento. La URSS ofrece financiar con más de $2 millones, lo que hoy serían 20 hartos probablemente esta conferencia. Y extrañamente se ponen de acuerdo en aquel momento eh, los discordes
en concordia para cerrarle el paso a un tercero que se había vuelto un referente peligroso, podemos decir. Enseguida vamos a ver lo que estaba pasando en la China. Entonces, convocan a expertos y a todos los países de OMS en aquel momento a esta conferencia donde sale una declaración realmente del revolucionaria. Bueno, les decía, fue un momento histórico realmente importante este, eh, porque por todo el contexto económico político se saca una declaración muy, muy política, muy progresista, diríamos hoy día, muy cercana al socialismo, se decía en aquel momento. La salud es un derecho humano y alcanzar el mayor nivel posible es un objetivo social. Y la salud tiene causas sociales, económicas y políticas. La enfermedad tiene causas económicas, políticas y sociales como la pobreza, inestabilidad social, ambiente, ausencia de servicios, y lo que hay que hacer es prevenir enfermedades y promocionar la salud con participación comunitaria, autocuidado y colaboración intersectorial. Wow, qué lindo, ¿no? ¿Cuánto se parece esto a nuestros postulados hoy día de la medicina social, de la salud colectiva, de todo esto en lo que nos estamos metiendo? Oye, pero en Estados Unidos, en todo el mundo occidental, en el mundo libre, recuerden que estamos en plena Guerra Fría, ¿eh? Dicen, se nos pasó la mano, ¿eh? Oye, creo que no debimos permitir que esto pase. Y un año después, con una reacción felina, la Fundación Rockefeller, liderando el gobierno estadounidense, por supuesto, contrata a estos dos señores, doña Julia Bolch y don Kenneth Warren, eh, para que hagan un estudio, para que elaboren un documento, y convocan en Bellagio, donde estaba Italia, donde estaba la sede de la fundación, a una nueva conferencia, ¿no? Y dicen básicamente, voy a comenzar a correr un poquito, esta historia seguro la conocemos, ¿no? Pero dicen básicamente, oye, eso de Alma Ata, de la salud para todos, es una maravilla, es absolutamente incuestionable, todos estamos de acuerdo, oye, pero es irreal, pues, ¿no? O sea, seamos serios, seamos realistas. Eso cuesta millones y millones que no tenemos, va a tomar décadas y siglos. Y está bien, pues, ¿no? Podemos tenerlo como objetivo, pero ahora seremos realistas, vamos a ponernos unas metas mucho más realistas, vamos a controlar, mientras tanto, con una estrategia interina, las enfermedades más importantes, con intervenciones que podamos pagar, que los países del tercer mundo, los pobres países del sur, puedan abordar, ¿no? Entonces, sacan su atención primaria selectiva en salud, que tiene los cuatro programas verticales que ya conocemos. Más tarde se añade la anticoncepción, educación, suplementación de alimentos, los programas verticales de la salud pública tradicional, esas con las que mi generación ha crecido, ¿no? Las que nos enseñaban en las primeras maestrías y todo eso. Y no estuvo tan mal, no estuvo tan mal, ¿eh? Con rehidratación oral, pues salvas millones de vidas de niños que están con diarrea. Les va a dar diarrea otra vez en unos meses, está bien, y los vas a volver a rehidratar, y por ahí van a sobrevivir, y ya no se van a morir con neumonía, ¿no? Porque vas a poder diagnosticar contando la respiración, no necesitas ni fonendoscopio, y le das su antibiótico y se salva. Y las vacunas, ahí creo que nadie va a cuestionar nada. O sea, funcionó, salvó millones de vidas, pero no cambió absolutamente nada de la causa de
este calamitoso estado de salud que tenían en general las grandes mayorías de nuestros pueblos en todo el sur global y aquí en Latinoamérica específicamente. Eh, y se comienza a implementar esto básicamente en todo el sur global. El Banco Mundial comienza a liderar el señor McNamara, que había sido secretario de Defensa de los Estados Unidos, se hace cargo del Banco Mundial, se compra, ya salieron, uno murió y otro fue removido, Mahler y Hoffman de sus organizaciones. Entonces, la atención primaria selectiva se vuelve el estándar en el mundo. Y en ese contexto nos llega y vamos a dar cita. Vamos a dar un salto en la historia para ir corriendo un poco. Nos llega este famoso consenso de Washington. Eh, para recordar rápidamente el contexto. En los fines de los 60 y 70 habíamos tenido el boom del petróleo, ¿no? Comienzan a producirse y se convierte en un enorme negocio, sobre todo Arabia Saudita, Venezuela, Qatar, no sé qué, todos esos crean la OPEP y se comienza a generar un exceso de liquidez en el mundo. Los famosos petrodólares inundan y no se les ocurre mejor cosa a los organismos financieros internacionales que colocar este dinero en el sur, en los países subdesarrollados, en vías de desarrollo. Nos han puesto todo tipo de eufemismos durante el tiempo, ¿no? Y comienzan los préstamos y nos inundan con préstamos. Aquí en Bolivia recibimos un poco más del doble de nuestro Producto Interno Bruto en algunos años de los 70 eh, como préstamos blandos, en principio, sobre todo Fondo Monetario Internacional, pero también Banco Mundial, eh, y en principio para desarrollar. Pero como estamos en un momento de pésima gestión, en general dictaduras militares en toda nuestra América, entonces ese dinero no sirve para el desarrollo y se vuelve una deuda impagable. Con la crisis financiera global que viene a fines de los 70 y principios de los 80, entonces, oye, hay crisis económica muy profunda en todo el sur global. Y los señores que habían creado habían propiciado este panorama, en general se ponen de acuerdo y dicen, oye, vamos a darles una receta, vamos a decirles cómo tienen que hacer para salir. Y nos imponen, porque esa es la palabra, en general a todos los países endeudados, a todo nuestro sur global y sobre todo Latinoamérica, nos dan una receta que dice, si quieres que te ayude a salir de tu calamitosa crisis, haz estas cosas: disciplina fiscal, reducción de gasto público, reformas tributarias, liberalización comercial, etcétera, ¿no? Lo que conocemos bien, las políticas de shock, las reformas estructurales que se dieron en buena parte de nuestros países, recordando que estábamos en este tiempo, ¿no? Eh, Habíamos pasado en general las transiciones democráticas. Esto para rápidamente recordarlo, desde la posguerra hasta los 70 en general en nuestra América tuvimos gobiernos desarrollistas, populistas, Perón un paradigma, digamos, en el Brasil, pero Tulio Vargas en el Brasil también, perdón, en la Argentina, Perón, Vargas en el Brasil, en nuestra Bolivia, tuvimos el movimiento nacionalista revolucionario que hizo la reforma agraria. Fue un momento en que se estaba modernizando, en general también de la mano de la Alianza para el Progreso. Recuerden, estamos en Guerra Fría, el señor Kennedy comienza a usar el famoso soft power para alinear a todo Latinoamérica a su política. Pero como no siempre funcionó muy bien, en general nos viene el Plan Cóndor y se impone en casi todo
este lado del mundo una dictadura militar. Todo vale para detener al comunismo, ¿ah? No, no importa si tienes que matar, si puedes desarrollar un poco, si puedes dar algún tipo de protección social, maravilla. Si no puedes, no importa. Pinochet lo hace más o menos bien con algunas cosas, mata muchísima gente, pero crea algún tipo de producción de protección social. Videla no puede desmantelar todo lo que había hecho Perón. Banzer en Bolivia no hace absolutamente nada. Bordaberry en el Uruguay, cada uno con lo suyo. Comenzamos a recuperar las democracias, pero todavía sin modelos de políticos primero y desarrollistas muy concretos, ¿no? En general estamos medio que intentando continuar estas políticas desarrollistas, populistas, pero muy afincadas, muy todavía subordinadas al capital, los grandes capitales mundiales, pero a las pequeñas burguesías en cada país eran las únicas que se desarrollaron durante las dictaduras. Entonces hay un periodo ahí de los 80, la década perdida, alguien le dice, donde no pasó mucho y nos viene el consenso de Washington, fines de los 80 y todos los 90 con el neoliberalismo, ¿no? Ahí tenemos en todos los países prácticamente ejemplos eh, que nos marcan definitivamente nuestros sistemas de protección social y nuestros sistemas sanitarios hasta que nos llega en los 2000, no me gusta el término, pero así se la conoció la marea rosa, ¿no? El socialismo del siglo XXI, de la mano del comandante Chávez, eh, con varios matices y varios rostros, en general comenzamos a dar un giro progresista, cuando menos, y se comienza a acuñar ese término que tampoco me gusta mucho en muchos de nuestros países. Vamos a ver cómo estamos ahora en una total confusión, creo yo, con transiciones hacia uno y hacia otro lado. Realmente es difícil decir hacia dónde vamos a ir y ahora sí empiezo a apurarme un, un poquito. eh, Todo lo que se había hecho durante los periodos desarrollistas hasta los 70, asumiendo que en las dictaduras se avanzó bastante poco o básicamente se continuaron. Y lo que se hizo durante las reformas estructurales, durante las reformas en salud, el periodo neoliberal, eh, tuvo avances realmente importantes. Se redujo la mortalidad infantil, la desnutrición en parte, se aumentó la esperanza de vida en general en todos nuestros países, pero se comenzó a desarrollar un nuevo problema. Eh, la urbanización, la imposición de los estilos de hiperconsumo, de todo esto que trae el capitalismo en general, nos dio obesidad, que tal vez sea el denominador común para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, pero también violencia y adicciones. Se nos comienza a desordenar la sociedad, si es que había tenido algún orden antes, y sobre todo empiezan a hacerse abismales las brechas entre los que tenían todo y los que no tienen nada, una vez más, ¿no? Las desigualdades en salud eh, se hacen cada vez más grandes porque el modelo hace eso, ¿no? El modelo neoliberal capitalista lo que hace es acumular, esa es su razón de ser. Entonces, los que ya tienen comienzan a tener mucho más y los que tienen poco comienzan a tener cada vez menos. En este contexto, en 2003, nos viene la ola de la renovación de la atención primaria, ¿no? Eh, Preparando los 40 años,
se comienza a, no, perdón, los 30 años en este caso, se comienza a repensar un poco la atención primaria y de este lado del mundo sale una muy interesante declaración, la resolución de Montevideo en el 2003, que básicamente nos recupera los principios de Alma Ata y nos da algunos consejos ya un poco más específicos, ¿no? La APS tiene que modelar, tiene que ser el eje de los sistemas de salud, tiene que haber participación comunitaria y además ya un poco más estructurada desde el sistema de salud, que esa integralidad es promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación. Esto ya se comienza a estandarizar y nos dice específicamente, en este momento de la historia tenemos que fortalecer recurso humano. Nos falta recurso humano para hacer atención primaria de verdad y tenemos que dar sostenibilidad financiera sin paquetes mínimos ni modelos focalizados. Aquí en este momento ya OPS un poco más que el resto de OMS, pero en general en el mundo, inclusive el propio Banco Mundial, comienza a desencantarse de los principios de las reformas neoliberales, ¿no? En salud, que vamos a ver enseguida algunas de sus características, pero que tenía sobre todo paquetes mínimos de salud para los pobres y atención integral para los que sí podían pagarla, con modelos focalizados en poblaciones deprimidas, en los que realmente no podían pagar nada en el mercado, y en enfermedades y en problemas de salud específicos de la pobreza, ¿no? Dicen, oye, esto creo que no está funcionando muy bien, o por lo menos se ha agotado, entonces vamos a cambiar. Autonomía de gestión, descentralización, copagos en los sistemas públicos fue el denominador común de toda esta reforma neoliberal, bajo el principio en general de que el Estado es un mal administrador, es ineficiente, es corrupto, qué sé yo, creo que en todos nuestros países la cantaleta de siempre, el pretexto para privatizar. Entonces al Estado le vamos a dejar solamente programas verticales para los más pobres y vamos a dar atención integral al que pueda pagarla. Eh, en los países que vivimos la intervención más fuerte del Banco Mundial y de USAID, que fue otro actor importantísimo, no hay que olvidarlo en esta etapa, las ONGs, la privatización vía la institución privada sin fines de lucro, en principio, fue el caballo de batalla, ¿no? Fue la manera en que se intentó introducir lógicas privadas en nuestros servicios públicos. Y a esto se alinearon todas las cooperaciones, ¿eh? Eh, Seguramente la vanguardia era de los norteamericanos, de USAID, pero el Reino Unido, Japón con JICA, Canadá con ACDIC, todo el mundo comenzó a apoyar estas iniciativas y comienza a cuestionarse el estado de bienestar. eh, Se dice, oye, eso de que el Estado tiene que dar seguridad y protección social a todo el mundo, ya está bien, pero está minando, está impidiendo el desarrollo. Y aquí este señor Friedman y von Hayek eh, en Estados Unidos, dice, esto es lo que ha ocasionado las grandes crisis que hemos tenido y lo que está frenando el desarrollo económico. Volvamos al viejo y querido mercado como regulador de todo, eh, y vamos a permitir que eh, la persona, la sociedad, el individuo, sobre todo, comience a gobernar su propia vida según su discurso, pero en general vamos a permitir que otra vez el que tiene el poder económico
comience a acumular y a tomar el poder político, que es algo que estamos viendo hoy cristalizándose en varios lugares. Probablemente en Brasil y Argentina fueron donde se ha visto y se sigue viendo respectivamente, eh, sin que el Estado sea un freno, sin que el Estado se meta en la vida de las personas, específicamente de las personas que tienen el poder económico, ¿no? Eh, Recordando que se había cuestionado ya inclusive el principio democrático como el estándar para generar bienestar social. Se había dicho, oye, esto de la democracia no necesariamente funciona cuando estos zurdos de porquería, como nos dice alguien aquí al sur de mi país, eh, parece que nos pueden ganar, entonces vamos a, si es que hace falta, vamos a tomar por otras vías el poder para hacer que haya bienestar de la manera en que nosotros lo entendemos, ¿no? Como libertad. Y de esa manera, eh, dice, vamos a comenzar a recortar el estado de bienestar y vamos a dejar que el mercado vaya tomando cada vez más protagonismo en la estructuración social. Entonces, ¿qué significa esto? Reducir gasto público. Todos los países que han intentado hacer estado de implementar estados benefactores en esta parte del mundo, en el sur cuando menos, y hoy día lo están cuestionando en Europa, ¿no? Quienes siguen las noticias, hasta en el Reino Unido están minando su sistema, su ¿cómo es? National Health System. Eh, Vamos a bajar las regulaciones en el mercado. No tiene que haber empresa estatal, eso es competencia desleal. Vamos a privatizar todo y en general liberalizamos los mercados. Y esto de la seguridad social y las políticas, entonces, eso está minando la iniciativa y la inventiva de las personas, entonces está generando dependencia, vamos a cortar los subsidios, los programas de bienestar social al mínimo de los mínimos y solamente para los más pobres. El resto búsquese la vida en el mercado porque, bueno, así va a crecer y va a ser libre e independiente, ¿no? Y así nace todo esto, esta nuestra corriente. Digo nuestra porque yo soy parte de ella y tengo la corazonada que muchos de ustedes también, desde Alames en buena parte, pero también Abrasco en el Brasil y muchas voces en el norte, como el señor Lalonde en los 70s y Marmot fines de los 90s y en los 2000, ambos canadienses, pero desde la OMS con la determinación social, una autora que trabajó muchísimo en esto de la atención primaria desde la mirada del norte, pero que con principios plenamente compatibles, doña Bárbara Starfield. Eh, Se comienza a decir, oye, ni el Estado benefactor liberal y conservador que se intentó imponer en casi todo esta nuestra América, ni muchísimo menos el neoliberalismo es lo que nos va a sacar, es lo que nos va a dar alguna respuesta. Y se comienzan a crear nuevos paradigmas. La salud como derecho no es para nada nuevo, pero como derecho colectivo garantizado por el Estado. Ahí es otra cosa. Participación comunitaria, intersectorialidad en salud. Esto no es cosa de médicos, enfermeras y hospitales. Integralidad de los servicios, así como dijimos, ¿no? Promoción, prevención, curación, rehabilitación. Priorizar la equidad por sobre la eficiencia, algo impensable en los neoliberales de los 90.
y sobre todo determinación social de la salud como el paradigma predominante, es algo de lo que se comienza a construir. Y aquí recordar que ya hablando de atención primaria de manera muy específica, eh, la, la gran pelea fue entre la integral, que muy pocas veces se pudo implementar, esta de Alma Ata, y reivindicada por Montevideo en el 78 y en el 2003 respectivamente, versus la atención primaria selectiva, la de Walsh Warren, de Bellagio del 79 e impulsada por toda nuestra América, desde el Banco Mundial y la propia OPS, ¿no? Y cada país tuvo su propia historia. El Sistema Único de Salud, nuestro faro orientador en el Brasil desde los 90 y su programa Saúde de la Familia. En el Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Argentina, que había tenido a don Juan Domingo Perón con una visión ya muy parecida a la que nosotros propendemos y que no pudieron, hasta hoy no pueden desmantelar del todo, está en su constitución. Chile, desde Pinochet y Aylwin y todos, creo que sin excepción, hasta hoy día, con todo cariño y respeto a doña Michelle y a Boris, eh, todavía no logran sacarse esto de la segmentación entre el pobre FONASA y las ricas ISAPRES. Ojalá que me corrijan si es que algo ha cambiado. La ley 100, famosísima, un paradigma también desde don Juan Luis Londoño en Colombia. Así cada uno con su historia. Llegamos a la lucha que estamos teniendo hoy día. Me gustaría profundizar un poco, pero estoy seguro que lo están haciendo, porque esta es la política de salud del mundo en este momento, la cobertura sanitaria universal, ¿no? Todos nuestros países, creo que sin excepción, hemos firmado esta declaración de la mano del señor Kutzin, que viene del Banco Mundial, la OMS, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene en salud su política, que es la cobertura sanitaria universal. En este lado del mundo, en OPS, se le pudo aumentar cobertura y acceso, y esto no sé si conocen la historia, fue un poco de la mano de Alames, cuando estaba Nila Heredia como parte del Horas, impuso que se pueda hacer un lobby allí en una asamblea, pero de una manera u otra, la cobertura sanitaria universal es la política del mundo y la APS, la atención primaria de salud, se ha vuelto un componente más, se ha subordinado a esta política que tiene principios y valores en el discurso, en los documentos, en las declaraciones incuestionables. Una maravilla. Comienza a hablar de todo esto que nosotros habíamos hablado. La salud como derecho de participación. Vean todos los principios de la salud, de la medicina social y la salud colectiva, eh, y los encontramos todos toditos en la cobertura sanitaria, en la declaración y en los objetivos de la cobertura sanitaria universal. Este es el famoso cubo. ¿A qué se refiere con universalidad? Que toda la población esté de alguna manera cubierta, que todos los servicios estén de alguna manera cubiertos. Hoy día hay unos que están y otros que no están, una población que está y otra que no está, y vamos a intentar que poco a poco lleguen todos. ¿De qué manera? Esta es la vertical, en las Y, digamos, de este cubo, mediante la incorporación de todo el financiamiento, de todo el financiamiento posible, a un modelo muy específico de financiamiento, que es la mancomunación de los fondos
para asegurar a la población contra los riesgos financieros de la enfermedad. Este es el punto clave probablemente. Es un modelo que explícitamente nos recomienda, nos lleva, nos impone, en algunos casos, eh, el aseguramiento en salud como el modelo. Y el aseguramiento, que esto es sacado literalmente de publicaciones tanto del Banco Mundial como de OMS, el aseguramiento que puede ser público o privado. En general, recomiendan un mix, ¿no? Una mezcla entre modelos de aseguramiento públicos y privados, donde dice, el Estado puede hacer dos grandes fondos, lo contributivo, en general por un modelo bismarckiano ligado al salario, y otra parte no contributiva, donde es dinero público, que debe entregarse a un administrador financiero, que una vez más puede ser público o privado. Mejor si es que es privado, es más eficiente, todo lo que ustedes quieran, y que en general se ha vuelto el principal agente económico de este famoso, seguramente ustedes conocen el término, el complejo médico financiero industrial. Hasta los 90, entrados los 2000, era el complejo médico industrial, ¿no es cierto? Básicamente las grandes farmacéuticas y las que producen equipamiento médico, las dueñas del negocio. eh, Se financiarizó el mundo en general, se volvió el principal negocio, la intermediación financiera, los bancos y las aseguradoras, la especulación financiera, y la salud no es la excepción, pues, ¿no? Eh, Intermediar, manejar el dinero de los seguros es el gran negocio hoy día, y hacia allí es que probablemente está caminando el mundo en un contexto en que la tecnología nos está dominando a todos, ¿no? Ahí creo que no hay muchas dudas. Los grandes ricos, los grandes capitalistas del mundo ya no son los dueños de las empresas, de las fábricas, ya no son Ford ni Rockefeller. Son, por un lado, los banqueros, los que manejan el capital financiero, pero sobre todo la tecnología. Y salud no es definitivamente la excepción. Estamos en un momento donde se induce el sobreconsumo en todo, pero también en los servicios de salud. Conocemos bien la obsolescencia programada, es decir, todo equipo, sobre todo tecnológico, está destinado a una vida muy corta, está hecho para que dure muy poco, no necesariamente porque deje de funcionar, sino porque hay uno que lo va a sustituir muy pronto, lo que nos da un panorama de hiperinflación en la salud. Aquí los costos en general de la atención sanitaria crecen mucho más rápido que casi cualquier otro servicio, y esto tiene su razón de ser, mientras por el otro lado el empleo se está precarizando cada vez más. Esto de la uberización, no sé si sigue habiendo Uber en sus países, pero donde todo el mundo se siente y quiere ser emprendedor, se dice hoy día, ¿no? Empresario, aunque sea microempresario, uno que tiene su moto y está contratado para una transnacional, a quien además ni siquiera conoce, para ir a hacer entregas puerta a puerta, se siente que es un empresario emprendedor. En todo este, en todo este panorama, estamos ante un momento en que hay un desequilibrio entre los mecanismos de financiamiento, ligados al aseguramiento, que sobre todo se basan en contribuciones ligadas al salario, eh, con cómo está evolucionando la sociedad, ¿no? Y tenemos la alternativa contrahegemónica. Calculé mal mi tiempo, me emocioné mucho al principio, lo siento. Eh, que es lo que podemos llamar el cuidado de la vida, el cuidado integral de la vida. Y les voy a poner, no puedo hacer otra cosa, el ejemplo de mi país.
pero creo que resume un poquito algunos de los paradigmas contrahegemónicos. La salud familiar, comunitaria, intercultural, que recoge lo de Alma Ata, recoge la medicina social y se inspira fuertemente en corrientes indigenistas. El vivir bien, le decimos en Bolivia, el buen vivir en Ecuador y en otros lugares, el vivir sabroso, que me encanta el término que le pusieron en Colombia, tienen básicamente un común denominador que es la raíz de nuestros pueblos originarios. Yo soy andino y es lo que mejor conozco, que dice es vivir bonito, hermoso, bueno, el saber vivir en paz, solidariamente con la familia, pero con toda la sociedad y sobre todo con nuestra madre tierra, Pachamama, le decimos en los Andes. Eh, Esta nuestra ecología, nuestra corriente ecologista, nuestra corriente verde, que es mucho más que la que se ha impuesto en muchos lugares del mundo occidental, ¿no? Que no es solamente cuidar el medio ambiente físico, natural, sino desarrollarse plenamente sin ningún tipo de sometimiento, eh, donde hay que redistribuir en la persona, en la pareja, en la familia y también en el ejercicio del poder con convivencia complementaria. El AINI es un concepto muy, muy poderoso en esta parte de nuestra América, donde hay una pertenencia y una responsabilidad compartida, que es probablemente el antónimo, la antonomasia del individualismo. La comunidad, lo colectivo, siempre se impone al individuo. Aquí podemos llegar a algún extremo, en algún momento donde se puede entender ya como sometimiento, pero en general se corresponsabiliza a todos los individuos de una acción colectiva que se discute, se debate, se ejerce democracia participativa, pero que después se ejecuta de manera absolutamente orgánica, ¿no? Eh, que premia, recompensa el bien y también castiga al mal. Puede ser un poco maniqueo, ustedes me dirán, pero en general busca el equilibrio dentro de la familia, dentro de la comunidad, y prioriza esto del bien. No se puede vivir bien si los demás viven mal. No se puede vivir bien si es que se está dañando a la madre tierra, a- de quien somos parte, no somos dueños. Y esto se traduce en salud, en esto que llamamos el modelo de salud familiar comunitaria intercultural, que recoge todo esto que hemos hablado de Alma Ata, está acá, pero con un fuerte componente intercultural, familia y comunidad en la base, tanto en la atención como en la gestión, y la interculturalidad en un país como el mío, donde más del 60% nos reconocemos indígenas, eh, es absolutamente vital. Quiere decir reconocer, respetar, pero sobre todo dialogar de manera igualitaria y horizontal entre todas las culturas. Y esto es medicina tradicional. Medicinas tradicionales, cada uno de nuestros pueblos tienen su propia medicina tradicional ancestral, pero va más allá. Es realmente un diálogo entre culturas, entre visiones, entre cosmovisiones diferentes, entre epistemologías distintas, sin intentar subordinar unas a las otras. Eh, Se han hecho experimentos
meter a un Hampiri, a un Yatiri, a una Mauta, tres especialidades de médicos tradicionales andinas, de meterlos a un consultorio, hasta alguien le puso una bata blanca y de ponerle un horario en la puerta, y no funciona. Es decir, funciona porque, bueno, pues él se siente bien, recibe su sueldo, pero lo desnaturaliza. Es un, es fagocitar a otra cultura desde nuestra visión académica occidental. Esta no es la manera. Eh, Realmente sentarnos de igual a igual, construir juntos, es probablemente una de las grandes lecciones. Gracias, realmente gracias por la paciencia. Me tomé una hora, pero bueno, espero que haya servido y feliz de escucharlas y escucharlos, compas queridos y queridas.